Bueno, estamos de vuelta otra vez con nuestra transmisión de Platts. Gracias a todos los que se han venido uniendo a la transmisión. Aquí he estado viendo varios y vamos a aprovechar para saludarlos un poquito. Habíamos quedado en Marco, que es parte de nuestro equipo de Platts también. Yajaira, una salmista muy reconocida también. Saludos, Yaja. Eh, Teníamos a Eric Rojas ya, Jordan también. Saludos. Cintia Cubero también, Mariano Zamora. Naún Solórzano, saludo hasta Nicaragua, nos están viendo hasta Nicaragua. Un saludo a Tarín también, Kevin que se está uniendo también y a muchos que se han venido uniendo también a la transmisión. Creo que ya los habíamos mencionado también a Fer Jonathan, a Eric, Melissa, Cintia, ahí pues tienen el espacio para comentar, para hablar un ratito con nosotros, para interactuar en el tema que tenemos hoy. Y bueno, para no darle más largas, comencemos con el tema de hoy. El tema, que no sé si, me imagino que ustedes han visto en redes sociales un cerdito que anda por ahí con el título de Paradigmas. Pues ese es el tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre los paradigmas, pero antes de hablar del tema, quisiera contarles una historia un poquito relacionada con el tema. Pues resulta que había un conductor que siempre salía a la misma hora, siempre andaba por el mismo lado, siempre salía a manejar eh, por el mismo lugar, siempre andaba por la misma carretera. Pues resulta que él tenía una rutina diaria que era pues salir, manejar, hacer sus mandados, etcétera. Pues resulta que un buen día de esos, un día normal de esos para él, viene regresando hacia su casa y resulta que kilómetros antes de una curva veo que un carro viene de frente, ¿verdad? Entonces el carro viene completamente loco, viene sin control, se metió en el carril del otro lado, casi hace un trompo, bueno, un desorden completo de carro, ¿verdad? Cuando él empieza a divisarlo un poquito mejor, se da cuenta que viene una mujer manejando el carro. Pues resulta que él cuando ve, ya la enfoca, ¿verdad? Y viene la mujer y pasa la mujer por el puro frente y le dice, ¡cerdo! Y ahí el chavalo se quedó así todo asustado, ¿verdad? El conductor. El hombre sacó el brazo y sacó medio cuerpo y le dice, ¡vaca! Entonces el hombre se quedó tranquilo, ¿verdad? Dice que rico, ¿verdad? Y me dijo cerdo, yo le digo vaca. Pero resulta que en el momento que él viene y viene dando la curva y viene viendo el retrovisor, ¿verdad? Diciendo que rico, ¿verdad? Lo que le dije a la chavala. Pues resulta que en esa curva había un cerdo de esos como de 400 kilos, ¿verdad? En el puro centro de la calle. De ahí el hombre terminó por chocar, ¿verdad? Y se desbarató el carro y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces tal vez usted dice, ¿y qué tiene que ver, ¿verdad? Esta historia con el tema que vamos a tocar. Pues a eso vamos. Entonces, para poder entender un poquito los paradigmas, vamos a ver qué es un paradigma, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos ciertas ayudas para comenzar. Entonces, en ciencias sociales, el paradigma es el concepto como tal, es similar a lo que podríamos decir en inglés el concepto de mindset, que sería una mentalidad. En realidad el concepto es cuerpo de ideas, métodos y asunciones teóricas sostenidos y validados por una persona o un grupo de personas que incluye una serie de comportamientos, actitudes y creencias. Entonces, en este sentido, el concepto es extremadamente amplio porque a final de cuentas en nuestra vida cotidiana tiene muchas aristas en realidad. Ahora, el concepto tal de paradigma se refiere a ideas, pensamientos, opiniones, creencias, puntos de vista, percepciones, entre otros. Ahora, el asunto con los paradigmas, en este caso, es que, y el problema, ¿verdad? Con estos paradigmas que son, tal vez en el caso de los que vamos a hablar, que son los negativos, se asumen como verdaderos. Porque, abro un paréntesis acá, también hay unos paréntesis que son positivos y realmente ayudan en muchos procesos y en muchas cosas de empresa. Sin embargo, el paradigma negativo es el que vamos a hablar hoy. El problema es que muchos de ellos se asumen como verdaderos, ¿verdad? Incluso el concepto de paradigma como tal puede referirse de manera cotidiana a una creencia o alguna opinión compartida inclusive colectivamente. O sea, no es una cuestión que a mí se me metió, sino que también mucha gente lo puede creer, ¿verdad? Ahora, en la historia anterior, nosotros podemos ver cómo el conductor tenía el mindset, ¿verdad? Esa mentalidad, ¿verdad? Y a esto voy con la historia. Él tenía una mentalidad de me maltratan,
entonces yo maltrato. Ahora, él no entendió en ese momento que lo que era un supuesto maltrato, ¿verdad? Lo que era un insulto, era más bien una advertencia. Entonces, ¿cuál es el problema en todo esto? El problema con todo esto es que en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Los tiempos que llaman el tiempos de COVID-19, estamos siendo bombardeados con mucha información, demasiada diría yo, tanto de medios nacionales como internacionales, y desafortunadamente la mayoría no tiene nada de positivo, más bien es todo lo contrario. Se están enfocando en los efectos negativos, ya sea para el país, para las empresas y para lo demás. Ahora, las situaciones que están resultando de esto, pues obviamente no son, para nadie son un secreto, ¿verdad? No son difíciles de entender, ni mucho menos. Podemos hablar de, en nuestro país, jornadas laborales reducidas, despidos masivos, comercios cerrados, distanciamiento social y otras más. Ahora, si volvemos al concepto de paradigma y tomando en consideración la palabra pensamiento, ¿verdad? La palabra pensamientos, opiniones, creencias, puntos de vista y percepciones, vamos a enfocarnos más en pensamientos que se asumen como verdaderos o falsos. Ahora yo le tengo a usted una pregunta que me gustaría que la vaya respondiendo por los comentarios. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cree usted que las noticias, toda la gente que tiene acceso a la información, estarían creando en nosotros pensamientos de este tipo que se están convirtiendo en paradigmas y nosotros los estamos creyendo como verdaderos? Entonces, si usted cree que sí, vaya poniéndolo ahí en los comentarios. En mi opinión muy personal, sí. Mi opinión personal es que realmente toda esta gente, todos los noticieros y todo, están metiéndonos hasta cierto punto ciertos pensamientos o nos están programando de cierta manera para que nosotros pensemos de una manera, ¿verdad? Aunque la realidad que estamos viviendo, pues por supuesto, es una realidad que no podemos quitar, nos puede llevar a enfocarnos en todo esto, en lo negativo, y entre más vemos y consumimos y vivimos lo que se nos muestra, empezamos a crear paradigmas dentro de nuestra mente. Ahora, lo peor de todo esto, y es lo que quisiera tocar hoy, lo peor de todo esto es que empezamos a creerlos y a vivir en base a ese paradigma generalizado, es un paradigma general. Lo peor de todo esto, inclusive, es que estamos desplazando lo que conocemos de Dios, de su amor y todo lo que ha hecho por nosotros, y en su lugar estamos poniendo los pensamientos que se nos han venido implantando. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que nos han venido quitando, ¿verdad? El pensamiento positivo, nos han venido cambiando la mentalidad, por lo que en algún momento nosotros creíamos que todo estaba bien y todo, porque ahora todo está mal, ¿verdad? Ahora, hay cosas que realmente, como les digo, son realidades que tenemos que vivir, pero aquí es donde viene la clave de cómo romper el paradigma, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, hay 4 puntos importantes que este tipo de paradigma puede crear en nuestra vida. Entonces, los paradigmas pueden, número 1, impedirnos ver, aceptar e intentar nuevas ideas. Y ojo estos puntos, porque estos puntos son importantes también para que usted me vaya contactando, para que vaya comentando con respecto a estos puntos. Vamos a ver si son ciertos. Número 1, y los vamos a validar entre todos. Número 1, los paradigmas pueden que no podamos ver, aceptar e intentar nuevas ideas. O sea, llega un punto donde ya el pensamiento se mete tanto que ya nosotros no podemos aceptar que todo va a estar bien, ¿verdad? Que podemos hacer las cosas de diferente manera. Número 2, pueden hacernos ignorar estrategias efectivas y pueden impedir que creamos soluciones creativas. Nos bloqueamos, tenemos un bloqueo mental ahí rarísimo, ¿verdad? Y todo es negativo, todo es crisis, todo está mal. Número 3, impedir que veamos lo que realmente sucede. Yo no sé a cuántos de ustedes le pasa, pero yo creo que toda esta situación y cómo se ha manejado hasta cierto punto nos ha impedido realmente ver la gran, como se dice en inglés, the big picture, ¿verdad? La imagen completa de todo lo que está pasando. Y el número 4 nos puede afectar grandemente
en nuestra visión y nuestros procesos de decisión. Entonces ya nuestra vida no va a ser la misma porque tenemos todo esto en la cabeza. Ahora, quiero contarle algo que me pasó personalmente. Resulta ser que un día de estos, en medio de toda esta pandemia, de todo lo que está pasando, un día estaba viendo yo las noticias acá. Entonces mi esposa trabaja, yo trabajo aquí en casa. Y en uno de los noticieros le dan el pase a una persona, a un periodista de La Voz de América en Estados Unidos. Y en ese momento todas las noticias que decía eran, ok, malas noticias para Dow Jones, malas noticias para la bolsa, malas noticias para los empresarios estadounidenses, malas noticias para no sé qué. Y resulta que malas noticias para las empresas que tienen sus ramificaciones en otros países. Bueno, el chaval este agarró aproximadamente unos 10, 15 minutos y era noticia tras noticia, tras noticia mala, tras noticia mala. Pues resulta ser que yo trabajo para una transnacional. Y fue tanto lo que este periodista hablaba negativo que yo empecé a creérmelo, ¿verdad? Yo empecé a decir puña, sí, y en cualquier momento esto entonces, de la empresa para la que yo trabajo, nos saca, nos echa a todos y ya nos fuimos todos y listo, ¿verdad? Porque ahí está mal y que aquí, que allá. Y llegó a un punto donde yo pasé como 3 días bastante fregado, bastante mal, pensando, ¿verdad? Dándole vuelta. Y un día hablando con mi esposa me decía, "Ay, pero tranquilo, me dice, tranquilo, autoministre si usted tenga tranquilidad porque de todo va a estar bien". Y ella empezó a ayudarme, pero como les digo, o sea, si yo lo pasé, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han pasado. Y quisiera leer, vamos a ver los comentarios de ustedes por acá. Dice Fer Jonathan que podemos contagiarnos del pesimismo, por supuesto. O sea, son cuestiones implantadas, ¿verdad? De que todo va a estar mal, que aquí, que allá, y se nos va metiendo como un pensamiento. Dice Melissa, se fomenta tanto el temor que hasta los hijos de Dios pasamos estresados y llenos de angustia a causa de esto. Completamente válido. Y yo creo que nosotros en la edad en la que estamos y en la edad que estamos en Platts, pues trabajamos, tenemos familia, tenemos nuestras obligaciones y es complicado, ¿verdad? Manejar esa realidad fomentada por el mismo temor. Dice Tarín, muy cierto, qué importante es lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias, Tarín. Dice Melissa, ajá, dice Fer Jonathan, cierto, Melissa, gracias por tu comentario. Dice Nati, exacto, hay que tener mucho cuidado con la información que nos puede jugar una mala pasada, correcto. Y eso es algo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Un saludo para el pastor Alex, que ahí nos está viendo también. Dice Meli que ya no ve noticias por lo mismo. Pues mira, yo creo que yo estoy haciendo prácticamente lo mismo. Nati también dejó de ver noticias, pero al final de cuentas, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a seleccionar varias cosas y ahora vamos a hablar de unos puntos ahí importantes para poder salir de todo esto. Sin embargo, mientras estábamos estudiando este tema para poder darlos y todo, yo le decía al Señor que me mostrara que no estamos solos, ¿verdad? Que en algún momento alguien también en la Biblia pasó por esto. Y resulta ser que, bueno, un pastor muy querido mío, el pastor Fernando, un día nos enseñó que si no está en la Biblia, entonces no existe, ¿verdad? Si no tiene base bíblica, pues no existe. Entonces resulta que nos pusimos a investigar un poco y encontramos varios casos ahí, pero hoy vamos a tocar 3 casos que fueron personas dentro de la Biblia que también pasaron por situaciones similares. Entonces vamos a ver el caso número 1. El caso número 1 que vamos a ver resulta que es el profeta Elías. Y esto ahí en sus casas pueden anotar el pasaje. Está en Primera de Reyes 19. Resulta que Elías es muy conocido, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo conocemos por profetizar la sequía y posteriormente ser alimentado por cuervos y viudas. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 17. Antes, ¿verdad? Él pasó todo esto antes de un desafío muy bravo, muy bueno que tuvo con los profetas de Baal en el monte Oreb. Su fe, ojo lo que hizo Elías, su fe hizo que el Señor respondiera con fuego. Elías mató a todos los falsos profetas y luego profetizó la lluvia en Primera de Reyes 18. Resulta que la historia en esto es que Elías en algún momento
se enfrenta contra los profetas de Baal y les dice a ellos que le oren a sus dioses y todo por un milagro para que descienda fuego y toda la cuestión. Y bueno, los profetas estos hicieron un despelote, ¿verdad? Y pegaban gritos, se hacían loco y que aquí, que allá, pero nunca se movió, nunca se hizo absolutamente nada. Cuando le tocó el turno a él simple y llanamente llegó y le pidió al Señor que descendiera fuego. Inclusive hizo más cosas ahí en Primera de Reyes 19, ustedes lo pueden ver, hizo una zanja grandísima alrededor del sacrificio, pidió que lo llenaran de agua, que llenaran absolutamente todo de agua, y simplemente oró y Dios cayó con toda su fuerza, con fuego, y consumió todo el altar, consumió el altar a Baal también, y de ahí los profetas fueron eliminados, ¿verdad? Mató, creo que fueron como 300 o 500 profetas de Baal. Imagínense la clase de hombre y el poder que tenía como profeta. Pero resulta ser que tenía o enfrentó en ese momento un paradigma. Y el paradigma que enfrentó fue el temor de malas noticias. Dice la historia que cuando la esposa del rey Jezabel se enteró de todo lo que había pasado, amenazó la vida de Elías, y esto lo pueden ver en Primera de Reyes 19, como estábamos hablando. El ser humano de Elías, ¿verdad? Su humanidad entró en acción y el hombre empezó a correr por su vida, ¿verdad? Y caminó todo un día por el desierto hasta que llegó y se sentó debajo de un arbolillo que se encontró de un arbusto y empezó a luchar con su misma fe. Y empezó a orar inclusive para morir. Y él le decía al Señor, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Eso está en Primera de Reyes 19, verso 4. Imagínese la clase de paradigma y el temor que le entró para poder decir, ay, no, máteme, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, estamos feos, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí, ahorita vamos a hablar de otra cosa. El caso número 2 que vamos a revisar hoy es el caso de Gedeón. Ahora, vea el asunto aquí, en Jueces 6. Gedeón significa guerrero poderoso. Oiga, ¿quién fue Gedeón? Terminó siendo un juez y guerrero del antiguo Israel. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, que eran los madianitas. En el momento que Gedeón es llamado, en el momento que Gedeón pasa por lo que les voy a contar, resulta que el pueblo de Israel estaba en problemas con esta gente, con los madianitas. Resulta ser que el pueblo de Israel sembraba y los madianitas llegaban y les desbarataban les quitaban todas las cosechas. Tenían las vacas y los becerros y todas estas cuestiones, y los madianitas se los quitaban. Entonces llegaban y venían otra vez, y cualquier cosa que los israelitas hacían, los madianitas lo desbarataban. Entonces era demasiado el problema que estaba pasando Israel en ese momento, y no había nadie que pudiera ayudar. Y en ese momento Gedeón pues estaba ahí, y él se encargaba, era el cumiche de la familia, se encargaba de alistar las cosas en el granero. Y un día que estaba en el granero, pues resulta que Dios se le acercó y lo llama en el versículo 11 y le dice que es un poderoso guerrero, y en ese momento lo llama a salvar al pueblo de los madianitas en el versículo 12. Pero ojo el paradigma, Gedeón se resistió a las palabras y al llamado de Dios. Imagínese la clase de pensamiento para decirle a Dios que no. Gedeón estaba luchando con su fe, teniendo preguntas similares a las que tal vez hoy nos hacemos usted y yo. Él le preguntó, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Entonces, a final de cuentas, lo que él sentía era que Dios de él prácticamente los había abandonado. Inclusive demuestra otro paradigma tras de eso. Y le dice, ¿cómo yo podré rescatar a Israel? Número 1, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia de mi familia. O sea, tras de que no somos nadie, yo soy el más chiquitillo y no tengo fuerza. Entonces ya llevamos 2 personas con 2 paradigmas bravos. Elías, temor de malas noticias. Gedeón, la realidad adversa y las limitaciones físicas. Y el tercero que vamos a ver, pues resulta ser Moisés. Moisés, a final de cuentas, nosotros lo conocemos como el profeta, legislador, líder espiritual. Fue encomendado por Dios inclusive para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y su salida hacia la tierra prometida. Ahora, ojo la clase de persona, le transmitió la ley al pueblo hebreo y sentó las bases para el sacerdocio y el culto israelita.
Ahora, imagínese usted la clase de persona que llegó a ser, ¿verdad? Sin embargo, siendo Moisés, ¿verdad? Con todas las características que tenía, también luchó un montón con la fe. Luchó, él no creía que podía liberar al pueblo de Egipto. Ahora, él había cometido errores, había asesinado a un egipcio, los hermanos hebreos lo habían rechazado, y de ahí, al final de cuentas, después de hacer todo eso, lo que hizo fue salir en carrera para el desierto. Pero cuando Dios lo llama, ¿verdad? Para que se devuelva a Egipto, para que libere al pueblo, empieza su lucha principal. Su lucha principal, ¿cuál era su paradigma? Su paradigma, perdón, las limitaciones físicas. Resulta que cuando Dios lo llama y le hace el llamado, ¿verdad? Valga la redundancia, el hombre se pone a dudar y se pone a poner sus limitaciones. El hombre se pone ahí, pero ¿y si no me escuchan? E inclusive empezó a luchar con Dios y un montón de alegaciones, ¿verdad? Inclusive le salió de es que yo no sé hablar en público. Y le dice al final pero es que al final también soy tartamudo. Entonces, ¿cómo me va? ¿Cómo me va a usar el Señor? ¿Cómo usted me está diciendo que yo voy a poder hacer tantas cosas si soy tan limitado? Entonces vean lo que es un pensamiento, lo que es un paradigma bien metido en la cabeza de alguien, aún sabiendo todo lo que Dios había hecho o lo que iba a hacer Dios con ellos y que era el mismo Dios que les estaba hablando. Ahora imagínense usted y yo cómo nos podemos sentir hasta cierto punto, ¿verdad? Que ellos tenían una relación directa con Dios y Dios se les aparecía, pero nosotros también tenemos esa ventaja, pero nos cuesta un poco más porque no tenemos la relación o la apertura que tenían ellos con Dios directamente. Entonces, si ellos pasaron por eso, nosotros, pues obviamente somos humanos y vamos a pasar por eso. Ellos cometieron un pequeño error y fue desplazar el pensamiento que tenían de Dios, lo que ellos conocían de Dios, y empezar a meter todas las ideas de lo que estaban viviendo en su cabeza. Pero tenemos buenas noticias. Resulta que estas tres personas, Dios hizo algo con ellos para llegar a ser la persona que vimos anteriormente. A Elías, el Señor le respondió con una compasión impresionante, lo alimentó, lo corrigió con la gracia que solo Él sabe dar y le dio un nuevo propósito antes de que le diera el premio principal que tenía. Se lo llevó en un carro de fuego, Elías no murió, él fue arrebatado por el mismo Dios. El segundo, Gedeón, que era el comiche, Gedeón clamó por favor, y la petición que él tenía de gracia de Gedeón fue contestada abundantemente y él cumplió su misión guiada por el Señor. Y el tercero, Moisés, de ahí ya todos sabemos qué fue lo que le pasó. Dios tuvo mucha paciencia con él, le permitió inclusive llevar a su hermano Aarón para que le ayudara, y cada combate de lucha con la que Moisés se encontró tuvo la gracia de Dios e inclusive abrió el mar y hizo todo lo que nosotros conocemos que Moisés pudo hacer a través de Dios. Entonces, como estamos viendo, también nosotros como seres humanos, igual que ellos, vamos a pasar por estas situaciones. Ahora, quiero darle tres claves principales para romper con estos paradigmas. Son claves que están en la Biblia. Entonces aquí sí vamos a poner un poco más de atención. Número 1, toma el control de sus pensamientos. Primero, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a refrenar nuestros pensamientos. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un alto en el camino, decir, ok, suave, estoy dejándome llevar, las noticias me están llevando para otro lado, empiezo a tomar acciones, tomo el control de mis pensamientos. ¿A dónde puedo verlo yo en la Biblia? Puedo verlo en 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo logramos entonces tomar control de nuestros pensamientos? Pues llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que entender que nuestros pensamientos tienen que sujetarse, tienen que tener el predominio de Dios y no lo que nosotros pensamos, porque nosotros pensamos con la realidad que estamos viendo, pero ya sabemos que Dios es muchísimo más grande que todo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, punto número 1, toma el control de sus pensamientos. Punto número 2, empiece a quitar todos los pensamientos que le quitan la paz e implante nuevos.
Ahora, estábamos hablando que cuando el paradigma entra, nosotros empezamos a cambiar lo que conocemos de Dios y empezamos a creernos todo lo que nos están diciendo. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Dice Efesios 4, 21 al 23 en la Nueva Traducción Viviente: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, si hacemos el punto número 1, tome control de sus pensamientos, y venimos al segundo, ahora sí, ya el Señor está controlando mis pensamientos, yo tengo que tener apertura para que el Espíritu renueve los pensamientos y mis actitudes. No hay manera que yo lo pueda hacer solo, y la única manera es escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo puedo escuchar la voz de Dios? A través de su palabra. Una vez un pastor, siempre me recuerda esto, decía que si usted quiere saber acerca de la voz de Dios, lea la Biblia, pero si la quiere escuchar, entonces léala en voz alta. Entonces, siempre busque la Biblia, siempre busque. Hay un ejercicio que podemos hacer, que yo lo hago normalmente en este punto, y es que trato de buscar en Google ayudas, y siempre uso la frase, ¿qué dice la Biblia de? ¿Verdad? Entonces, para poder controlar mis pensamientos, para poder manejar todas estas situaciones, siempre hago ese ejercicio, y tal vez usted pueda hacerlo en su casa. Vaya a Google y ponga qué dice la Biblia de. Tiene no sé, está temeroso de algo, que dice la Biblia de. Tiene necesidad financiera o tiene algún tipo de cosa que realmente le está presionando su vida, ¿qué dice la Biblia de? ¿Verdad? Muchas veces he encontrado casos de gente que dice, pero es que yo no sé leer la Biblia, pero es que yo no sé ni por dónde empezar, yo no sé qué hacer, ¿verdad? Tengo la Biblia enfrente y no sé ni cómo abrirla, no sé si empezar y por Apocalipsis y después por Génesis, o voy por Mateo, o qué hago. Pues el mejor consejo que yo le puedo dar es ese: utilice las herramientas que tiene en la mano, vaya a Google y pregúntele, ¿qué dice la Biblia de? Y usted verá que junto con eso y la Biblia y el Espíritu Santo va a empezar a ayudarle. Vamos al punto número 3. El punto número 3 dice, y creo que es uno de los más importantes: procure hacerlo diariamente, como parte de un proceso de transformación. Todas las transformaciones no pasan de la noche a la mañana. Las transformaciones tienen un proceso, y Dios es un Dios de procesos, de hecho. Entonces, Romanos 12:2 dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, haciendo este ejercicio, así como vamos al gimnasio, como vamos al box, como vamos a todas estas cuestiones, hagamos un ejercicio espiritual. Número 1, tomemos control de nuestro pensamiento, ¿verdad? Llevémoslos cautivos a la obediencia de Cristo. Número 2, empiece a quitar esos pensamientos que le quitan la paz e implante nuevos. Y número 3, hagámoslo diariamente para que se nos haga una costumbre de estar quitando la manera de pensar, la antigua manera de pensar o lo que se nos está queriendo venir, y empezar a conocer la voluntad de Dios, que ya sabemos que es buena, agradable y perfecta. Entonces, para cerrar el tema, vamos a hablar, para recapitular, o podríamos decir que un resumen. Para poder entender entonces la voluntad de Dios, necesitamos tomar tiempo para conocerle, ¿ok? Para escuchar su voz, y no hay mejor manera de hacerlo que leyendo su palabra. Es la única manera. Y la segunda, buscando su presencia. Entonces, dediquémonos a tratar de buscar de Dios un poquito más. Yo sé que es complicado, yo sé que la normalidad que estamos viviendo, si pudiéramos decirle así, nos lleva a estar en contacto con todas estas noticias, pero hagamos tal vez ciertas o tomemos ciertas decisiones para poder buscar más de su palabra. Hablamos de 3. Tome control de sus pensamientos, empiece a quitar esos pensamientos, ponga nuevos que el Señor le vaya dando y procure hacerlo diariamente. Pero busque su palabra, busque su presencia, úsela. Recordemos algo, y esto es muy importante: así como Dios tuvo cuidado de Elías, de Gedeón, de Moisés, de
mucho más. Dios tiene cuidado de nosotros también. Y la ventaja que tenemos nosotros es que Él dejó su palabra para ayudarnos a romper todos esos paradigmas que afectan nuestra vida de manera negativa. Y el último punto que le quiero decir ya para ir terminando. No seamos como el conductor de la historia inicial. No nos dejemos cegar por esos paradigmas negativos que pueden estar afectando nuestra vida espiritual, personal, laboral y demás, sino que más bien dejemos que Dios tome el control de nuestros pensamientos, de nuestra vida en general. Y le voy a decir algo, va a ver que todo va a empezar a cambiar. Así que chicos, ese es el tema de hoy, ese es el tema que queríamos compartir con ustedes, el tema de los paradigmas. Y vamos a saludar un poquito de gente que se ha ido agregando a la transmisión. Aquí me pasa un forro la producción, dijo aquel. Dice por aquí que Jorge Sandí, André, saludos. Irene del Ministerio también de Platts, Aarón, Johanna Cubero también, un saludo para Johanna, profeta de Dios. Y vamos a ver aquí, vamos a ver los comentarios. Dice que... dice Fer Jonathan, hay que informarse, pero que no nos afecte nuestra mente. Tiene toda la razón, muy bien. Ruth Cangalaya dice, por fin pude conectarme, excelente, me parece una herramienta genial para aprender un paso a la vez. Muchísimas gracias, un saludo para usted, Ruth. Vamos a ver, Melissa por acá, excelente tip, pura vida. Vamos a ver por acá, dice, hola iglesia de mi corazón, ciudad de Dios, me llena de emoción ver cómo ha crecido los jóvenes y esta plataforma tan especial para aprender, excelente. Excelente, vamos a ver qué más, Keymen Alfaro también, saludos. Vamos a ver qué más y por ahí estamos. Bueno, entonces, ese sería el tema para hoy, chicos, y espero que haya dejado una semillita por ahí en su corazón. Y si usted está pasando momentos difíciles, si usted está pasando alguna situación en esto que tenemos que pasar, ¿verdad? Que definitivamente tenemos que pasar. Le pedí al Señor que me regalara 2 versículos finales para dejarles una palabra de aliento y quiero compartirlo con ustedes. El primer versículo es Deuteronomio 31:6 y dice así: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor, tu Dios, Él mismo irá delante de ti y no te fallará ni te abandonará. Y el segundo, Salmos 27:1, en su nueva traducción viviente, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Ese es mi mensaje para hoy. Ese es el mensaje de todos en Platts. Y ojalá que realmente haya quedado la semilla en su corazón y que esa semilla no solo haya quedado ahí, sino que germine. Y si usted me lo permite, quisiera orar para terminar esta transmisión y antes pasar a otra cosita, pero quisiera orar con usted. Señor, muchísimas gracias por este espacio. Gracias porque nos da la oportunidad de usar las herramientas tecnológicas para llegar a tu gente, para llegar a tus hijos, papá. Y ojalá que tu presencia, Dios, pueda tocarnos de manera tal que podamos empezar a quebrar todos esos paradigmas, que podamos empezar a seleccionar, Dios, y que nos ayudes a seleccionar por medio de tu Espíritu Santo lo que es bueno para nosotros, lo que no es bueno, lo que nos sirve y lo que no. Pablo decía que tenemos que analizarlo todo y retener lo bueno. Ayúdanos a ver lo positivo, ayúdanos a ver tu mano poderosa en todo esto. Y como siempre te pedimos en casa, que tu gracia, tu favor y tu misericordia caminen frente de nosotros, abriendo camino, cerrando las puertas que tiene que cerrar y abriendo las puertas que tiene que abrir a favor de nosotros, papá. Te pedimos por toda la gente que se conectó, por la que se va a conectar también. Te pedimos por la gente que va a ver este video en diferido. Te pedimos que cada uno de ellos sea tocado por la palabra que acabamos de compartir. Y te pedimos, papá, que tu presencia esté con nosotros hasta el final de los días, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.